¿Cómo les va? 2 días seguidos, en realidad van a ser 3, porque mañana también nos vamos a volver a encontrar. Bienvenidos al ciclo Fermentación, este ciclo que adoramos, porque en realidad creo que todos los que se van prendiendo siempre están contentos de compartir con Marcelo Cerdán, un referente en el mundo de la levadura a nivel mundial. Es argentino y él es un grosso en todo el mundo. Ahí veo que se conectó y hoy tenemos, bueno, un momento sumamente agradable con temas que seguramente a todos los cerveceros van a fascinar. Seguramente ya engancha Marcelito. Hola, Hola, querido de ¿cómo mi estás, corazón. Graciela? ¿Todo bien? Muy contenta de tenerte del Bueno, otro lado. Muy aquí contenta. estamos. Bueno, me alegro Estamos. igualmente. Aquí andamos todos muy bien por acá. Sí, ya lo Épocas de sé. Vamos locura. a bajar un poquitito la cámara como hicimos la otra vez, así no tenés tanto techo. Ahí está, perfecto, porque si ¿Estamos? no quedás como, ahí sí. Claro, yo me veo Ahí ya tenés centrado. otra. Demasiada tecnología para mí esto. No digas eso, no seas mentiroso. Bueno, hoy es un día extraordinario con los temas que planteaste. Antes voy a hacer un chivo, Marcelo, ¿puedo? Por favor, Bueno, tenemos a la gente de Demon, mirá. que Salanovas hermanos, porque son dos hermanos muy queridos, son dos personajes, y me mandaron algo que me hace acordar mucho a nuestro último viaje, porque me mandaron una Belgian Blonde, Mirá vos, qué lindo. así que sí, y una cuádruple, Uh, que estuvo, ¿cuánto tiempo? ¿6? Dos. 2 años en barrica de Bourbon. Así que y yo me dos sigo perdiendo esas caños. cosas, mirá. Y bueno, vos qué querés todo, vos querés todo, Y dame bueno, todo ya. soy Así que bueno, ansioso. gracias a los chicos. Mirá qué buen color. Recién la serví. Divina, divina. Una espuma que todavía tiene la corona arriba, ¿viste? Que hace. Sí, Sí, linda buenísima. Bueno, espuma. salud, amigo querido. Salud, yo hoy traje algo también para probar, algo más. Ah, ¿eso me lo vas a contar después o querés contarlo ahora? ¿Qué No, mira, trajiste? yo simplemente te lo muestro ahora y después lo probamos, ¿no? Pero no quiero causarte Bueno. envidia, Grace. Mira esto. Ay, Dios, ya me vas a hacer. ¡No! Esta es Madame Rosé, se llama. Es una Belgian Wild Ale. Es de Goose Island. Es un Aparentemente es caño. un tipo de cervezas que han lanzado ahora recientemente. Bueno, Ay, qué vamos a linda probarla. botella, Y por favor. esta tiene cherries. Muy Oh, interesante, vamos a probarlo. ¿Ok? ay, por Es más, favor. tengo ganas de Muy abrirla ahora, no espumante. sé si aguanto. Y bueno, si vos querés abrirla, abrí porque vas tomando conmigo y no es necesario al final, ¿eh? Bueno, igual Abrila. la abro, bueno, si vos me lo pedís, la abro. Vamos a abrirla. Contanos algún detalle del estilo para que los que están del otro Mira, lado. es una American Sour, digamos, son cervezas que, acordate que nosotros vinimos hablando de las de cervezas de fermentación espontánea, de las Sí, cervezas señor. Mixtas, mixtas, y estas son claro. inoculadas, digamos, ¿no? Y de las inoculadas que Ajá, también mencionamos. Son cervezas wild, entran dentro de la categoría wild o salvajes, digamos, porque tienen organismos, microorganismos no convencionales. Por eso la elegí, ujú, ¿no? Y esto, bueno, claro. aparentemente vamos a ver un poquito ahora qué perfil tiene. Tiene una fermentación con bacterias, seguramente lácticas, vamos a ver si detectamos algo de acético. Y obviamente también ya olí cuando lo abrí, que vino como un vaho medio como madera, deben probablemente tener un Ah, alejamiento en madera también. Y tiene supuestamente cherries, vamos a ver un poquito cómo será lo como los cherries eran las cherries que usaba también Rodenbach, ¿no? puede. Ellos también tenían una con cherries. Sí, tienen una, bueno, las que usa también Cantillón, bueno, que son Cantillón, específicas, ¿te lo acordás? vamos a ver Tantos acá. gramos por. Claro. Igual no tiene un Uy, color mirá el muy... color. Ah, no, no me lo esperaba Vamos a así, ¿eh? esperar acá. Ahí estamos, a ver. Ah, Sí, es una acidez y tiene acidez volátil que vamos a ver qué es eso, muy marcada acá, es bastante importante, ¿no? bien ahí, bien ahí. Mm, Seguramente esa acidez se la dan las bacterias, ¿no? exactamente, muy importante. La acidez volátil te digo, es bastante... Ahora vamos a hablar bien eso, de qué se trata, ¿no? Pero Perfecto.
Qué Eh, bueno que arranques tomando así, porque eso te va a hacer meterte más en el tema, Marcelito. exactamente, es violenta esta, te digo. Pero ¡Guau! sí, ¿Se te hace así la pero boca? justo viene bien sí, viene bien para explicar varios conceptos en orden relacionados con la Dale, acidez, ¿no? Que lo vamos a ir dale. desarrollando un poquito con la charla de hoy, ¿no? Pero nosotros habíamos hablado de microorganismos no convencionales, ¿no? Para Ujú. elaborar cerveza. Ya creo que la palabra no convencional hoy un poco puede caer en desuso, ¿no? Porque cada vez se utilizan más. Hablamos de Brettanomyces, que es un tipo de levadura. Lo Obvio, convencional es Saccharomyces, ya puede ser claro. Pastorianus, la Lager o Cerevisiae, pero lo no convencional ya entraríamos en Brettanomyces, que es otro tipo de levadura, o algunas bacterias. Y entre las bacterias tenemos bacterias acéticas y las más comunes que son las bacterias lácticas, que producen mayoritariamente Ácido. ácido láctico, ¿no? Exactamente. Entonces, y dentro de esas tenemos lo que es Lactobacillus y Pediococcus. Aparte también tenemos otro tipo de bacterias que ya también mencionamos, que no vamos a hablar hoy, pero enterobacterias, que es una parte de la fermentación espontánea que muchos la quieren erradicar, otros dicen que es importante, bueno. Y también Sí, sí, tenemos la levaduras, pelea. claro, Mm, oxidativas, levaduras oxidativas también, que tampoco vamos a mencionar mucho, pero pueden existir. Pero lo más importante está en este grupo que nosotros seleccionamos en nuestro ciclo, que son Brettanomyces, bacterias lácticas y bacterias acéticas. Hoy vamos a centrarnos perfecto. en bacterias. Y bacterias es importante que sepas ya de antemano que es algo muy distinto a las levaduras. Uno dice, son microorganismos, es verdad, pero la verdad son muy distintos a las levaduras, muy distintos, ¿no? Ujú. Las levaduras tienen una estructura similar, que es muy similar a nuestra estructura celular. Son eucariotas. Digamos que una levadura es más parecida a las células humanas de lo que es a las células bacterianas, ¿no? Las Ajá, bacterias son procariotas. Por ejemplo, no tienen, una anécdota simplemente, no tienen un núcleo las bacterias, ¿no? El material genético no está organizado dentro de un núcleo, para que veas alguna diferencia. Eh, pero no vamos a hablar de biología específicamente acá, es simplemente para que tengas una idea de que realmente son muy diferentes las levaduras y las bacterias. De hecho, esa es la base de la acción de los antibióticos. Los antibióticos actúan contra las bacterias porque son muy diferentes. Entonces es posible seleccionar drogas que ataquen claro, selectivamente antibióticos, ¿no? claro. Entonces, eh, empecemos ya con Acetobacter. Acetobacter, Ajá, el nombre lo indica, es ácido, tiene que ver con ácido acético, ¿no? ajá. Son bacterias que no están presentes en todas las cervezas. No sé si recordás que cuando nosotros hablamos, las mencionamos que podían existir en las lámbicas, pero no son predominantes, Ajá. y realmente no son muy importantes. Sí existían en algunas cervezas que son muy queridas por nosotros, como por ejemplo la Red Flanders, que es Claro. con el caso emblemático que es la Rodenbach, donde Ujú. existe una fermentación llevada a cabo por bacterias ácido-acéticas más hacia el final del proceso, digamos, cuando capturan algo de oxígeno que puede pasar a través de las barricas, ¿no? Acordate que es un material poroso, por ahí pasan oxígeno. Claro, ¿Por qué? Porque claro. estas bacterias necesitan oxígeno. No pueden crecer sin oxígeno. Necesitan sí o sí respirar, necesitan oxígeno. No pueden crecer en anaerobiosis. De hecho, para evitar contaminaciones con este tipo de bacterias, lo más común es obviamente protegerlas del oxígeno. ¿Viste cuando vas a los bares y al final del día ves que hay un olor a vinagre tremendo? Bueno, Sí, bueno, sí, total. no sé si al final del día, pero volvés al día siguiente, no está bien limpio, hay un Sí, olor a y está vinagre tremendo. Bueno, impregnado. quedó la cerveza ahí y se desarrollaron esas bacterias acéticas que cuando hay mucho oxígeno crecen y son realmente agresivas. Pueden estropear una cerveza rápidamente, digamos, convertirla Mm, en vinagre rápidamente. De hecho, hay muchos sistemas de cerveza tirada, por ejemplo, que esos se usan en fiestas, que uno lo que hace es, en vez de utilizar dióxido de carbono, uno utiliza una bombita de aire, ¿no? Entonces, con esa bombita de aire uno presuriza el barril y tira cerveza. Presuriza el barril y tira la cerveza. Eso digamos, está bien para una noche, pero el día siguiente, si vos querés tomar ese barril, olvídate, está estropeado, porque le claro, metiste oxígeno una cantidad enorme y ahí se mirá vos. desarrollan bacterias acéticas, ¿no? Entonces, Ujú. en presencia de oxígeno son peligrosos realmente, ¿no? Por eso a veces es importante controlar bien las fermentaciones que de alguna forma están involucradas las bacterias acéticas, es muy importante controlar esas fermentaciones,
porque si no se disparan los niveles de ácido acético y te convierte en un vinagre. Lo tenés que usar en ensalada, básicamente, después, ¿no? Ese Como es, si fuera un acheto, claro, una cosa así. Claro, me exacto, una imagino. especie de acheto de cerveza, ¿no? Vos Claro. tenés Acetobacter y Gluconobacter, son los dos géneros más importantes. Lo importante de este género, como dije, entonces necesita oxígeno, en ausencia de oxígeno no crece, y lo que hacen es oxidar el alcohol, el etanol, a ácido acético, y ahí producen el vinagre, ¿no? Entonces, vos en teoría podés tener una bebida alcohólica, le agregás oxígeno, le agregás una bacteria acética, y cualquier bebida alcohólica la podés convertir en vinagre. De ahí que vos tenés podés tener vinagre de cerveza, vinagre de vino, vinagre a partir de muchas bebidas alcohólicas que Sí, primero tienen una fermentación alcohólica, ¿no? Haces una fermentación claro. alcohólica y después rematás con una fermentación acética, en condiciones específicas, ¿no? Obviamente dentro de una cervecería lo que uno trata de evitar que eso ocurra espontáneamente, ¿no? Digamos, Claro, eso es lo más claro. importante, ¿no? La idea es controlar Ya, esto. en general causan, bueno, cuando hay contaminaciones por bacterias acéticas es un error grosero porque hubo oxígeno metido en alguna parte del proceso y eh, normalmente ves turbidez, es bastante obvio y el vinagre es muy presente, el vinagre, el ácido acético es muy, muy presente, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Entonces, como dije, hay dos, tiene una formita que es elipsoidal, digamos, es como, pueden ser bacilos muy cortitos o como unos bastoncitos muy cortitos o una forma media, media curva, tipo una media luna. Esa es normalmente como uno lo ve al microscopio, ¿no? Son muy chiquitas, son bastante más chicas que las levaduras. De hecho, normalmente no se miran con el mismo aumento en el microscopio. Uno necesita un aumento un poquito mayor, Ah, ¿no? mira, ah, mira. Pero seguramente esta bacteria tiene un uso que vos manualmente, sin que sea algo natural, se le puede dar por algún objetivo, supongo. Bueno, en cervezas, donde uno quiere la presencia de ácido acético, obviamente, Vas eh, por ahí. sí, claro, pero acá viene algo que es muy importante que hablamos siempre, el blend, ¿no? Cuando uno trabaja con este tipo de fermentaciones, el blend es una herramienta, yo te diría, que muy necesaria, ¿m? Porque justamente es muy difícil controlar este tipo de flora bacteriana y que produzca exactamente el mismo nivel de ácido acético, el mismo nivel de acidez. Entonces vos eso lo podés Claro. controlar con un blend. De hecho, ¿cómo hacen, por ejemplo, los que producen lámbicas? Acordate que ellos normalmente mezclan la lámbica de 3 años con cerveza Claro, joven, ¿no? eso claro, como nos Con- explicaba también inclusive Rodenbach. Rodenbach Que, hace lo mismo, de otra claro, forma, ¿no? Entonces, claro, el blend es esencial en este fundamental. tipo de productos, ¿no? Es como Bueno, encontrar una fórmula para tener exactamente. una... Sí. Entonces, Perfecto, te pero lo entiendo. importante, el metabolito principal de este tipo de bacterias es el ácido acético. Que vamos a hablar un poquito de ese ácido, porque no es un ácido muy amigable, es un ácido muy fuerte, no es tan lindo, ¿no? Pero te recuerdo, el blend es esencial cuando uno normalmente trabaja o tiene previsto trabajar con este tipo de bacterias. Normalmente este tipo de bacterias crece asociado a barricas porque hay presencia de oxígeno, digamos que pueden difundir, y rara vez una cerveza que se fermenta con ácido, bacterias acéticas, se sirve tal cual como sale el barril, ¿no? O Ajá. de la barrica, ¿no? Rodenbach lo hace, pero bueno, lo hace con baches particulares, no lo hace con todos los Con productos, ¿no? todos, claro. Entonces ellos monitorean una cierta cantidad de metabolitos para determinar cuál es el perfil adecuado, cómo tienen que manejar el blend. Y uno de ellos es el ácido acético, ¿no? O el acetato de etilo, que también es producto del ácido acético, ¿no? Perfecto. Entonces, entonces ahí tenemos un poco más o menos definido el primer grupo, que son las bacterias ácido-acéticas. Vamos a las lácticas. Las lácticas Esas son más queridas, ¿no? son más queridas, son más amigables, ¿pero por qué? Porque producen un tipo de metabolito eh, un ácido que se llama el ácido láctico, que Claro. láctico porque está asociado con los productos lácticos, digamos, forman parte de nuestra microbiota, digamos, intestinal, digamos, lo tenemos ahí, digamos, hay una asociación entre el hombre y las bacterias lácticas muy fuerte a lo largo de la historia, desde que el Mira vos. hombre se asentó, digamos, hay una comunión muy importante entre el hombre y este tipo de bacterias. No solo, digamos, ayudan a los procesos de digestión, están presentes en el intestino, en el tracto digestivo, sino que también en la fermentación de muchas bebidas, leches fermentadas, o sea, vos con la leche no solo haces queso y yogur, haces
bebidas Claro, fermentadas, ¿no? Y en claro, todas las claro. culturas podés encontrar bebidas fermentadas a partir de leche de oveja, de cabra, de vaca, de cualquier cosa, digamos. Eso es muy Sí, sí, importante sí, y cumple un sí. rol muy importante también en la conservación de alimentos, digamos. No es un capricho que el hombre, digamos, el hecho de generar un ambiente ácido también permite estabilizar ese tipo es una forma de estabilizar ese tipo de alimentos, ¿no? Eso es lo más importante. Porque, así como el alcohol, en algún momento dije, el hombre le gustó convivir con el alcohol porque por ahí era un motivo para alegrar fiestas. El hombre también le gustó convivir con el ácido láctico producidas por estas fermentaciones porque permitía estabilizar realmente este tipo Un de alimentos, producto. ¿no? Eso es Claro. muy importante. Digamos, tenerlo más vivo durante el tiempo. Exactamente. Eso es Alargar su tener, vida. exactamente. Antes no había refrigerador, no había nada, ¿no? Claro, obvio, Entonces claro, digamos, este claro. tipo de Un prácticas conservador, no me permitían. salía la palabra, Exactamente, conservador de conservante, alimento. exactamente, Ahí está. natural, ¿no? Natural, exactamente. ¿Viste? Me faltaba la palabra. Pero bueno, es otro Perfecto. tipo de ácido, es el ácido Sí. láctico, también vamos a hablar un poquito después, que hay varios géneros involucrados en las bacterias lácticas. Muchas veces uno lo ve escrito como LAB, Lactic Acid Bacteria, ¿okay? Así se dice en inglés. LAB son bacterias ácido láctico. Incluye muchos géneros, como dije. Los que más conocimos nosotros es el propio Lactobacillus y Pediococcus, porque son los más vinculados a la cerveza. Pero también tenemos Oenococcus, por ejemplo. Oenococcus es muy importante en la industria enológica y lo que hace es convertir ácido málico en ácido láctico. En otras palabras, convierte un ácido que es bastante más agresivo, que es el ácido málico, en un ácido menos agresivo, digamos, más palatable, como suelen decir, más amigable con el paladar, que es el ácido láctico, digamos. Y no Ujú. todos los vinos llevan la fermentación maloláctica, digamos, muchos vinos blancos que se consumen frescos, jóvenes, normalmente no llevan fermentación maloláctica, por ejemplo, típico es un Sauvignon Blanc, muchas veces, en general, cuando se consumen frescos, muy frutales, esa Ujú. acidez ayuda mucho, por el málico ayuda mucho a cerrar el vino, ¿no? Pero si uno hace una fermentación, si uno quiere un vino más de guarda, un vino tinto, digamos, normalmente eso sí llevan una fermentación maloláctica, que lo que hace, digamos, es bajar un poco esa acidez que genera el málico y la convierte en una acidez mucho más amigable, que redondea mucho más el producto. A veces la gente lo percibe como algo dulce inclusive, ¿no? Es mucho más Ah, mira, amigable esa acidez, ¿no? Eso lo produce mira. Oenococcus, ¿no? Pero hay otros también, por ejemplo, tenés Leuconostoc, tenés Lactococcus, tenés Bogococcus, bueno, pero todas producen principalmente ácido láctico. Eso Ácido es lo láctico. Eso es lo que fundamental. te iba a decir. Y Ácido tienen láctico. dos tipos de formas. Vos las podés ver como bacilos, que son alargados, digamos, son formitas tipo Ujú, bastones, le dicen, o como ujú. cocos, que son como pelotitas, son esferas, digamos, ¿no? Ajá. Esas son las dos formas predominantes que vos las podés ver al microscopio. Después vamos a hablar un poquito más porque eso diferencia también lo que es Lactobacillus de Pediococcus. Recordamos que los dos son bacterias lácticas, ¿no? Ahora, en general, para las bacterias lácticas tenemos tres tipos de metabolismo y esto sí es importante para que un poco lo entiendan. Tenés el metabolismo que en realidad son dos metabolismos, pero hay tres categorías, ¿no? Ajá. Tenés el homo fermentativo, que produce simplemente, llamamos el grupo 1, que produce simplemente ácido láctico. Tenés el heterofermentativo, que produce también otros metabolitos, o sea, es más complejo. Y tenés el heterofermentativo obligatorio, que dependiendo del tipo del medio, el sustrato puede irse para un metabolismo homofermentativo o heterofermentativo. Ajá. Por ejemplo, en el primer grupo que dije que era obligatorio, homofermentativo obligatorio, vos tenés Acidophilus, tenés el Bruci, tenés el Beticus, en el otro tenés heterofermentativo facultativo, como se le llama, tenés Plantarum, tenés Casei, todos Lactobacillus, y en el heterofermentativo obligatorio, o sea que solo es heterofermentativo, tenés Fermentum, Reuteri, Brevis. Bueno, Brevis es utilizado en cerveza, mencioné también Plantarum, es utilizado en cerveza, del Bruci también es utilizado en cerveza. Tenés de los tres grupos representados en la producción de cerveza, ¿no? Pero Ajá. muchos se usan en yogures, leches fermentadas, digamos, tienen una amplia utilización. Pero básicamente, para entenderlo mejor, el metabolismo homofermentativo, todo el azúcar termina en ácido láctico. Digamos. Perfecto. Eso es Perfecto. básicamente, vamos a hacerlo simple, todo el azúcar termina y utiliza una vía que se llama, una vía fermentativa que se llama Embed-Meyerhof. Meyerhof, sí. Mientras tanto, el metabolismo heterofermentativo lo que usa es otra vía que se llama el de las pentosas fosfato. Y esa vía genera primero dióxido de carbono,
que no genera la otra vía, y aparte genera ácido láctico, etanol, y también hay otros metabolitos que se O pueden sea, y producir. algunas cosas que seguramente no querés. Bueno, vos sabés que, ahora me adelanto un poquito, yo en mi momento de fabricar equipamientos, estoy hablando de hace prácticamente 20 años, un poquito menos, yo iba mucho a Suipacha, provincia de Buenos Aires, y que es una de la cuna de la industria láctea, bueno, una de las zonas, no la Obvio. cuna, bueno, hay Sí, muchas zonas en sí, sí, Argentina, sí, pero pero muchas, una sí. zona láctea muy importante. Entonces yo ahí me contacté con proveedores de equipamiento que trabajaban en el acero inoxidable para la industria láctea, y con ello empecé a desarrollar equipamiento para cerveza. Estoy hablando de años. Espera, volvé a decir el año que se me quedó. ¿En Sí, qué año porque fue eso? me entran llamados Ah, te entran 2002-2003. llamadas, viste, no era yo, eras vos. Sí. Entonces fue el ¿En qué año año fue? 2002-2003. 2002-2003. Sí, más o menos por esa época. Inclusive, Perfecto, te siguen entrando. Vamos a tenerle paciencia porque capaz que están entrando mensajes en realidad que pueden ser privados o de Fermentis. sí, no sé Hola, qué hola, pasó, hola. pero te estaba, no te, me perdí, se me perdió la Sí, sí, comunicación. yo también. Me Bueno, estabas diciendo 2002-2003. sí, 2002-2003, yo en Suipacha entré en contacto con esta gente de la industria láctea, y ellos me mostraban, por ejemplo, venían con queso. Qué raro. Estamos teniendo inconvenientes técnicos hoy. Vamos a tener paciencia, vamos a tener paciencia. Se Ahí volvió, estamos. capaz que están las chicas con la misma red. No, me están entrando llamados, Grace, y no lo puedo parar. Ah, Lamentablemente, bueno, ahí estamos. bueno, no, no están viendo el vivo, porque si no nos estarían llamando. No están viendo el vivo. Muy mal. Bueno, Muy la- mal. Bueno, eh, empezaste a diseñar estos equipos, con esta gente. ayudado Entonces, con esta ellos gente de estaban en Suipacha. la industria láctea y traían un queso fresco de tal otro, y me decían, lo cortaban, este queso, no, está aireado, está mal. Bueno, ahí aprendí que realmente, normalmente para ese tipo de quesos, la fermentación, las bacterias lácticas estrofermentativas no son buenas porque generan esos globitos de aire, digamos, que quedan Sí, atrapados, de sí, dióxido de sí. carbono, perdón, no de aire, y eso era síntoma de que no habían tenido una buena fermentación, ¿no? Ahí es la primera vez que yo me enteré de este tipo de cosas, ¿no? Ahí normalmente para ese tipo de quesos se busca más un metabolismo bacterias homofermentativas que produzcan ácido láctico. Pero hay otros quesos que sí, por ejemplo el Gouda, que tiene los Claro. agujeros, bueno, ese tipo de quesos, esos agujeros Te son iba a decir que producidos, son riquísimos. Sí, claro, por que son más bacterias, claro, fuertes. son más heterofermentativos, inclusive también hay producción de propiónico, que es otro tipo de ácido, ¿no? Pero, digamos, esas son básicamente las diferencias. Por ejemplo, las heterofermentativas producen dióxido de carbono, que en el queso lo ves atrapado ahí, en fermentación de una cerveza lo ves como gas que se libera, digamos. Entonces vos eso fácilmente podés determinar si hay un metabolismo ahí heterofermentativo u homofermentativo. Después las heterofermentativas producen algunos ácidos también, como ácido acético, pueden producir más ácido acético, producen también acetaldehído, pueden producir normalmente diacetilo también, que no es bueno. Las bacterias lácticas no producen tanto, pero pueden producir diacetilo, que está identificado como manteca, por ejemplo, y también pueden producir algo de alcohol, subir un poquito el nivel de alcohol, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que es homofermentativo y heterofermentativo, ¿no? Ahora, algunos ejemplos, bueno, te puedo decir en cepas por ejemplo, un cultivo clásico iniciador de quesos es el Lactococcus, digamos, es una bacteria láctica. Después tenés en cepas de yogur, la más común es Lactobacillus del Bruci, la variedad Bulgaricus, es la más utilizada. De hecho, la tengo acá en casa para hacer mi yogur, ¿no? Es la Qué que utilizo rico. yo. Y dentro de los homofermentativos tenés también algunas especies, otro tipo de especies, dentro de las cuales están importancia para cervezas también están pediococcus, ¿no? O sea, hay varios lactobacilos, pero además también están pediococcus, que son muy importantes también en los procesos de producir cerveza. Para producir cerveza, sobre todo, acuérdate que en la fermentación espontánea teníamos Y una sí, fase donde actuaban pediococcus, que era más hacia el final,
que tenía cierta exactamente. comunión con Yo me acuerdo que Brettanomyces, ¿no? dijiste que tardaban mucho, ellos tenían como un proceso más lento, ¿no? Bueno, exactamente, Pediococcus de hecho viene después. Y Pediococcus Ah, es una ta, ta. bacteria que fermenta lentamente, lentamente. ¿Viste? La ¿Viste? diferencia de Esa es la diferencia con el con otro, Lactobacillus, Lactobacillus ¿viste? fermenta mucho más rápidamente. Eso lo Pediococcus es dijiste, más lentamente. Y ahora vamos a ver te algunas presté diferencias más atención. también, ¿no? ¿Viste? Estoy reatenta, Estás ¿eh? tremenda, estás tremenda. Tremendo, tremendo lo mío. Muy Eh, bien. pero bueno, eso es básicamente las diferencias que hay. Después los facultativos, los que yo mencioné que pueden trabajar por un lado o para otro, dependen del medio. Algunas veces se comportan como homofermentativos y otras veces como heterofermentativos. Por ejemplo, nosotros tenemos una bacteria ahora que lanzamos con Fermentis que es para sour mash, Ah, nombrala, que decí se llama todo, la decilo. LP652, que es Lactobacillus plantarum, y se comporta en el medio, en el mosto cervecero, como homofermentativo, digamos, ¿no? Normalmente la literatura describe esa bacteria como un heterofermentativo facultativo, digamos, que puede ir para un lado o para otro. Pero en el mosto cervecero, digamos, cuando fermenta el mosto, en el kettle, en la olla, digamos, como es Ajá. ese proceso, se comporta como homofermentativo y produce solamente ácido láctico. Puede producir mínimas cantidades de otros ácidos orgánicos no muy perceptibles, ¿no? Eso es básicamente es lo principal, ¿no? Después, Lactobacillus, ya hablando específicamente de lo que es Lactobacillus y Pediococcus, vamos a marcar alguna diferencia. Lactobacillus siempre lo Ujú. identificas como un bastón. Vos lo ves a mi copia, es un bastón, ¿ok? Bien. Eso es muy importante. Son anaerobios facultativos. ¿Qué significa eso? Que no tienen capacidad de respirar. ¿Okay? No Ajá. tienen capacidad de respirar, no pueden respirar, solo fermentan. Eso nosotros respiramos, ¿está bien? Claro. Acuérdate que las levaduras pueden respirar o fermentar. Estas bacterias solo Esa es la diferencia. fermentan. Fermentan, Pero al no ser respiran. anaerobios facultativos, digamos, toleran el oxígeno. Digamos. ¿Qué Ah, significa? El oxígeno es algo muy oxidante, digamos, algo que si vos no lo respirás puede ser agresivo para muchos microorganismos, ¿no? Entonces, lo toleran, digamos que pueden crecer, sí, ¿cómo se llama el sour mash de Fermentis? Repetilo. la bacteria se llama la LP652, 6 Saft Sour LP652. 652. Después voy a tirar Bien. algunos datos más al final sobre eso, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, Continuamos. digamos que estamos hablando de que toleran el oxígeno, o sea, pueden trabajar en presencia de oxígeno, si bien no lo utilizan, digamos, aunque prefieren la ausencia de oxígeno, ¿no? Pero digamos que si Perfecto. tienen algo de oxígeno, se lo aguantan, ¿no? Y tienen forma de bacilos, ¿no? Las más conocidas son para cervecería, son del Bruki, Lactobacillus del Bruki, que es homofermentativo. Después tenemos Lactobacillus brevis, que es heterofermentativo. Produce ácido acético, butírico. Butírico, ojo, porque en exceso se confunde como vómito, pero hay muchas cervezas lámicas que tienen presencia de ese tipo de metabolito. Acuérdate que en las lámicas Sí, prevalecen las bacterias lácticas sobre claro, las claro. acéticas, Y ¿no? esa Prácticamente es. es, bueno, ¿por qué? Sí. Pero está bien, pero si hubiesen prevalecido las acéticas serían intomables directamente, no las Intomable, podrías tomar. totalmente, ya Claro, te entiendo. claro, ¿viste? Claro, Entonces, claro, claro, aparte también hay claro, lámbicas y hay lámbicas, y ahora vamos a ver un poquito claro. también de cómo se mide eso, ¿no? Bueno, bueno, me interesa, me interesa. Y después tenemos eh, los heterofermentativos facultativos, como mencioné, que se utilizan mucho también en kettle sour, como dije antes, Lactobacillus plantarum es un caso particular, ¿no? Pero acuérdate, los más conocidos son del Bruki, después tenés Brevis y tenés Plantarum, son las tres que están dando vueltas de este tipo de bacterias para cerveza, ¿no? Muchas se utilizan simplemente para acidificar el mosto, un mosto no lupulado, ahora explico por qué, antes de ir a fermentación, digamos en la olla. Ujú, Muchos también lo utilizan para acidificar en la maceración, eso también se puede hacer. Y ujú. bueno, y hay unos casos donde sí
se puede acidificar durante la fermentación. Acordate que mencionamos nosotros que, por ejemplo, el caso de Rodenbach, que ellos inoculaban una mezcla de bacterias y levaduras, y que normalmente la fermentación primaria ocurría con levaduras y luego continuaba con las bacterias, que Exacto. en una segunda etapa las bacterias lácticas tomaban el control de la fermentación. Pero las levaduras son más robustas, fermentan más rápidamente y cuando encuentran su espacio las bacterias lácticas arrancan, ¿no? Eso es típico, ¿no? Muchas veces cuando uno trabaja bacterias lácticas y acéticas, en esa comunión ocurre eso, ¿no? Y empiezan las levaduras rápidamente y después, digamos, continúan las bacterias, ¿no? Que también es lo que se da, por ejemplo, en procesos de contaminación, es típico, ¿no? La contaminación aparece más tarde normalmente, ¿no? La presencia de bacterias lácticas. Claro. Lactobacillus normalmente prefiere temperaturas que van entre 30 y 37 grados, generalmente son temperaturas bastante altas. Acordate que viven también en nuestros intestinos, digamos, son parte de nuestro proceso de digestión, y eso hace que, bueno, sí. Están agradeciendo estas charlas. Te lo digo porque vos sos un tipo sensible como yo. Y quédense tranquilos porque no solamente que quedan en Instagram, sino que el ciclo de Marcelo, Fermentación, está en nuestro canal de YouTube con una carpeta especial y están todos los capítulos. Así que todos aquellos que quieran volver a escuchar, se meten en el canal y lo escuchan. Listo, continúa. Perfecto. Bueno, y estas bacterias tampoco resisten mucho el alcohol, digamos, niveles muy altos de alcohol no lo resisten, sí los niveles de alcohol que te encontrás en una Rodenbach, que encontrás en una alámbica, pero, digamos, no resisten niveles muy altos de alcohol, y paran de reproducirse, si bien producen ácido láctico, normalmente paran de reproducirse a un pH 3.8. Pueden seguir fermentando hasta un pH más bajo, pero, digamos, no son tan resistentes al pH como uno se puede imaginar, digamos, ¿no? De hecho, es uno de los motivos por el cual la fermentación láctica para en las lámbicas también, llega hasta un momento con lactobacillus y después le da lugar a otro tipo de bacterias un poquito más agresivas, que son justamente Pediococcus, ¿no? Pues hablamos Eso después de me Pediococcus. acordaba, eso me acordaba que también lo nombraste. Claro, Sí. Es así. Entonces, para reproducirse pH 3.8, ¿no? Y otro tema que es muy importante, eso depende de cada cepa específica, pero son gram positivas, son bacterias gram positivas, y las gram positivas suelen ser sensibles a las resinas amargas del lúpulo, y bueno, y muchas de estas bacterias son sensibles al lúpulo, digamos. Eso también es un protector, el lúpulo, para evitar contaminaciones, ¿no? Pero si vos querés acidificar con una de estas bacterias, justamente una cerveza específica, una cerveza sour, tenés que evitar el lúpulo, digamos. Por ejemplo, el kettle sour, si vos querés acidificar en la olla, siempre lo que se recomienda, y de hecho nosotros lo recomendamos, es muy importante, no lupular, sino que lo que uno hace es, digamos, acidifica, deja acidificar y luego después uno puede agregar el lúpulo más tarde, ¿está bien? Pero primero se acidifica. Eso es muy importante. Perfecto. Porque hay muchas de estas bacterias que son resistentes, no toleran el lúpulo, ¿ok? Eso es muy importante. Dice, se suicidan acá, dice. Se suicidan, bueno, es tal cual, se suicidan. Tal cual. Chiste, por eso me tentaba. Lo dijo mejor chicos, que yo. ¿viste? Están atentos. Está bueno que estén atentos así, suma mucho. Claro. Bien ahí. Decía, mi mamá decía, se suicidan. ¿Qué pasó? No, se casó con una suiza. Tal o en cual, este caso, no. Tal cual. Bueno, entonces, después vamos a Pediococcus. Pediococcus son microaerófilos. ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas que lo que dije de Lactobacillus? Lactobacillus dije que, si bien no respiraban, no utilizaban el oxígeno, pero lo bancaban. Lo bancaban, digamos, en una atmósfera aeróbica se bancaban. No les gustaba tanto, pero se la bancaban. Acá no. Sí. Acá, si tiene un poquito de aire, de oxígeno, tac. Es más complicado, ¿no? ¿Y cómo las diferencia uno? Porque normalmente aparecen en grupos de A2 o tétradas. Muy común ver, primero son redondas, son esferas, y están en grupitos así, forman una tétrada perfecta. Son 4 o 2 de A2. Así es como uno las ve en el microscopio, digamos. Cuando como uno si fueran pastillitas. Claro, como 4 pastillitas así, ¿okay? Perfecto. O 2 pastillitas. Eso sí. Es lo que así uno ve este tipo de cocos, por eso llaman cocos, ¿no?
La especie más conocida es Pediococcus damnosus, que inclusive es la que más se encuentra y más se menciona en las lámbicas, y se llama, también muchos la mencionan como, tiene un sinónimo que se llama Pediococcus cerevisiae, ¿no? Como Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Y hoy también se la menciona la taxonomía como acidilactici, así es. Es Qué complicado, la difícil. taxonomía cambia Sí, todo sí, sí. el tiempo. De hecho, hay una taxonomía nueva que está propuesta ahora para bacterias lácticas que ni la estoy Ujú. mencionando, porque Bueno, me tengo que actualizar yo también, pero salió ahora hace pocos meses. Bueno, ni me meto en eso porque si no vamos a complicar la historia, ¿no? Pero estas bacterias Pediococcus, acordate que producen la mayor cantidad de láctico en este ajá, tipo de en cervezas lámbicas, ¿no? En la segunda perfecto. parte de la fermentación, ¿no? Como te dije, crecen, o como dijiste vos, crecen más lentamente, eso es muy Claro, importante. exacto. Tienen un metabolismo homofermentativo. Acordate que el lactobacillus puede ser homofermentativo o heterofermentativo, en este caso son homofermentativos, pero hay algo importante. Eh, Ajá. bueno, en este caso no producen CO2 y no producen tampoco, las bacterias lácticas pueden producir tetrahidropiridinas, lactobacillus, tetrahidropiridinas. Ajá. ¿Te acordás qué es eso? El famoso MAUSI Ah, que sí, mencioné, bueno, sí, también lo sí, pueden producir. sí, Pero sí. Pediococcus no lo produce, pero sí puede producir muchas cantidades muy altas de diacetilo. Entonces, eso Mm, hay que tener en cuenta. Sí pueden producir mucho diacetilo, ¿no? Que uno lo identifica como manteca y es bastante odiado en cerveza, ¿no? Eso es bastante común en Pediococcus, ¿no? De hecho, mucho más que lactobacillus. Y otro tema fundamental también es que es más resistente al lúpulo, digamos, y un poquito quizás más resistente al alcohol, no muy resistente al alcohol, como puede ser el Brettanomyces, pero, digamos, sí es más resistente que el Lactobacillus. De hecho, como mencioné antes, puede producir mucho más ácido láctico y tolera pH más bajo también. Otra diferencia importante con Lactobacillus. Yo dije que más o menos Lactobacillus ante pH 3,8 se empieza a planchar la reproducción, en este caso pH 3,4 se empieza a planchar la reproducción, ya no crecen más. De hecho, es muy difícil. Yo, bueno, creo que la cerveza más baja que escuché de pH debe tener entre, o sea, mientras no se le agregue ácido a mansalva, ¿no? Está entre 3,1, pero es una cosa muy rara y demasiado ácido, ¿no? Pero normalmente aquí paran de reproducirse la Pediococcus en pH 3,4, ¿no? Y otra de las características es que, de hecho, si crecen demasiado ya tornan a la cerveza en algo que no se puede disfrutar, ¿no? Digamos, son bacterias que si uno, acordate lo que dije con las invaden. lámbicas, que se producían en una determinada estación del año, ¿no? Cuando las temperaturas no Claro, eran muy altas. Si eran muy altas claro. tenían dos problemas. El primer problema es que no podían enfriar en el cool ship la cerveza Sí, sí, durante la sí. noche, no llegaban a la temperatura deseada, pero aparte se les Claro. disparaba las fermentaciones lácticas Ah, y eso claro, lo que hacía es que estropeaba la fermentación, ¿no? De hecho, claro. eso al principio la fermentación es producida por bacterias lácticas, que son lactobacillus, no son pediococcus, pero lo que quiero decir es que pero después, ya en el segundo verano y en el tercer verano puede haber bacterias tipo pediococcus, que sí, si las temperaturas son muy altas, en un periodo de tiempo muy alto, de 15 días habíamos mencionado, si estaban por Sí, encima sí, de un promedio de 25 grados, podría llegar a determinar que tengan que tirar esas cervezas porque se estropea por la cantidad de ácido láctico que se claro, produce, ¿no? claro, Entonces, claro. hay que controlar muy bien porque se pueden ir de rosca estas cervezas, estas Claro. bacterias, ¿no? Y muchas veces producen un limo, que es un material viscoso, o sea, produce viscosidad, es un Sí, sí. polisacárido que, digamos, en las lámbicas, eso es signo de contaminación normalmente, en las lámbicas, Brettanomyces, ¿te acordás que yo lo mencioné? Ayuda a descomponer un poco ese polisacárido, Eso es lo que yo te actúan iba a en comunión, preguntar. ¿no? Sí. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Yo supongo que el poder emplear los bretanomices con estas bacterias, esta compaginación, es la que te va a dar la cerveza que vos Claro. necesitas. Bueno, es que Saber esto. esta comunión se dio durante mucho tiempo, o sea, cofermentación entre este tipo de bacterias y Brettanomyces, y eso funciona. De hecho, acordate lo que mencioné en el ciclo pasado, es como que
Brettanomyces especialmente, es como que puede reconfigurar un poco su genoma cuando es expuesto a bacterias, ¿no? Es como que tiene esa capacidad de adaptarse rápidamente a ese entorno y actúan como en forma simbiótica, ¿no? Eso es muy, muy importante. Tengo una Pero, frase que te la quiero regalar a ver, antes de que sigas. Una frase de Michael Jackson, ¿te acordás del tipo sí, este? Que era un genio, yo creo que fue el precursor de Olvier. tal cual. Impresionante. Vos sabés que dijo, tuvo un, no sé, me encantó lo que escribió. Él comparó a las Saccharomyces con un perro y a las Brettanomyces con un gato. A ver, Y dijo que las Saccharomyces son entrenables, por lo general predecibles, y volverán a ti cuando las llames. sí, Las Brettanomyces se escaparán cuando se les dé la gana y probablemente te rajunien cuando las traigas de vuelta. tal cual. Sí, es así, son indomables, ¿no? ¿No es Son indomables, sí, cierto? O sea, me exacto. parece que, pero supongo yo que si les tenés paciencia, como vos lo planteás, logran cervezas increíbles. Exacto, y de hecho, por ¿No? eso producir cerveza sour no es sencillo, digamos, requiere de No, cierto, bueno, uno lo puede hablar con los chicos de Juguetes Perdidos también, con los bichos mandan, bueno, ellos han adquirido cierta experiencia que no es de un día para otro, ¿no? Y no, vos ves claro. acá muchas cervecerías en Estados Unidos que ellos tienen programas de cervezas sour y realmente todo empieza con fases experimentales y van lanzando productos a medida que van encontrando algo armonioso, ¿no? No es que un día se levantan y se quieren hacer cerveza sour, ¿no? No es tan sencillo domar a este tipo de Claro, microorganismos, ¿no? Pero claro. bueno, siguiendo con Pediococcus, recordamos, producen ese limo que eso genera cierta viscosidad. Cuando está en comunión con Brettanomyces, ese limo se puede ir, eso suele ocurrir. Pero bueno, ahí acabamos un poquito la descripción de estos microorganismos y me gustaría entrar ahora en algo más. Vos sabés que yo estoy cansado de ver estos términos cuando describen cervezas, en Contame. inglés, ¿no? Sour, Ah, tart and tangy. ¿Qué significa eso? Bueno, sour, no, vos no sé. lo pones en el diccionario Y no y existe. te sale todo ácido. Son tres palabras distintas y te sale todo ácido. Entonces a Sí, sí. nosotros hispanoparlantes nos cuesta mucho, mucho esa discriminar, ¿no? Porque vos ves que acá en Estados Unidos, cuando hablan los angloparlantes, cuando escriben un producto le dicen es tart, o es tangy, o es sour. Bueno, pueden decir también eh, eh, que puede ser sharp, una acidez tipo sharp, que es muy profunda. Entonces, uno se confunde, porque digamos, uno piensa en español y todo es Claro. ácido, digamos, ¿no? Bueno, pero a medida que te empezás a meter, empezás a ver las diferencias. Si vos le preguntás a un americano, la mayoría no te sabe decir la diferencia, no te la sabe definir, pero Describir. No te puede no sabe describir. escribir, pero lo sabe aplicar Ujú. bien, ¿no? Ah, Que es ese ajá. tipo y genera, ni Sí, sí, ellos sí, saben sí, sí. dónde por ahí está el límite entre lo que es realmente algo sour filoso, digamos, algo ácido, bien ácido, o algo que es tart o algo que es tangy, ¿no? Entonces yo también empecé a averiguar un poquito para poder ponerme límites, ¿no? Porque a mí no me sale espontáneamente todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vos comes o tomás un jugo de limón, eso es ácido, Sí, eso es bien sour, ¿no? Eso es filoso, digamos, sí. eso es una acidez no tolerable. El vinagre en sí. Y ahí muchos lo mencionan como sour directamente. Es sour, es, vos podés decir que es bien agudo eso, ¿no? Eso obviamente está asociado a lo no deseable. Ahora, vos agarrás ese jugo de limón, por ejemplo, y le empezás a ¿Y poner le azúcar. metés? Azúcar. Ah, Lo transformás en una extraordinario. limonada. Ah, Y ahí es donde ya maravilloso. empezás a... Sigue esa acidez, pero es otra Sigue la cosa. acidez, pero es otra cosa. Y ahí ya lo Sí. empezás a definir como tart. Ah, tart. Tart, le dicen. ¿Okay? Ahora, si vos a eso lo pones dentro de otro contexto, donde la acidez, digamos, no juega un rol tan fundamental, ahí sería tangy, ¿no? Es el otro Sí, sí, sí. término, donde la acidez no es principal, ¿no? Entonces, básicamente,
cuando uno ve este tipo de definiciones, cuando uno, a veces uno no encuentra, porque si uno, como dije antes, si uno traduce, termina traduciendo, por ejemplo, el ácido X es tangy and tart. Y vos los Sí, traducís y no me el estás ácido X es diciendo ácido y nada. ácido. Entonces, Total, ¿cómo es el tema? Hay que claro, rebuscarse en español un poquito para, para perfecto, escribirlo, ¿no? Entonces, cuando perfecto. el sour, que es sharp en inglés, que es bien ácido, digamos, normalmente le dicen sharp, sour, eso es lo que yo mencioné, el vinagre directo, se toma el vinagre. Eso no es placentero, no es tolerable, digamos, ¿no? Claro, Y claro. hay cervezas donde uno tiene que evitar que llegue a ese punto, ¿no? Yo ahora estoy tomando una que está en ese punto prácticamente. Yo creo que está un poquito pasada de ácido acético, ¿no? Eso está, ¡Ah! creo que está. Así que te la estás bancando sin fruncir la boca. Yo me la aguanto igual. Te la estás rebancando. Pero, por Bien ahí. ejemplo, a mí me gusta, acuérdate, yo te dije alguna vez, a mí me encanta el ácido acético en el balance, Sí, por eso me encanta Rodenbach, pero es un ácido acético que es, digamos, bien balanceado, sí, sí. no te toma la cerveza, claro, Está hecho a propósito, ¿no? exacto, Algo que es un error y que atacó. exacto. Después tenés Lotart. Lotart es una acidez predominante, Ajá. pero es totalmente agradable. ¿Dónde lo encontrás? Por ejemplo, un lemon pie. Ah, ¿Dónde lo encontrás? En claro, unas cerezas un poquito ácidas. claro. Eso es muy agradable, digamos. Y ahí es donde por Ahora, ahí queremos... Marce, esa Sí, acidez la tenemos los costados de la lengua, sí, ¿no? exacto. Ah, ah, Eh, pero aparte, digamos que es muy importante definir esos grados de acidez, ¿no? Y entonces, en claro. la cerveza buscamos a lo sumo algo tart, digamos, algo que sea agradable para tomar, ¿no? Si no te pasás del otro lado a lo sharp, ya no es Ya, tan... perfecto, ya me van quedando, va. ya me van quedando los. Y después tenés lo que es tangy, que es ya la acidez existe, pero no es el principal componente, ¿ok? Es como Entonces, puede ser, por ejemplo, una cerveza de trigo, donde no tenés una fermentación láctica, pero tenés una acidez que la sentís dentro de un contexto general y obviamente también es agradable. Muchas salsas, por ejemplo, salsa barbacoa, vos podés tener algo de acidez también, dentro de un contexto muy distinto, ¿no? Aparte también la acidez hay que saberla medir. Por ejemplo, como te dije, si vos agarrás jugo de limón, le pones azúcar, tenés una acidez en un entorno azucarado y te lo hace tart. Pero si alegrás también un poquito de amargor, ya empezás a tener quizás un poquito menos de azúcar, tangue. quizás empezás a ¿Cómo tener, es? sí, puede ser tart también, pero podés tener como un pomelo, ¿entendés? Entonces, son Ah, distintas percepciones de acidez, ¿no? Si le empezás a perfecto. poner, hay que tener, es muy importante entender ese tipo de conceptos también cuando uno trabaja con cerveza sour, ¿no? Porque uno al final tiene Sobre que tener todo un para el producto perfil que le quieras dar vos, ¿no? exacto. A la Y uno quiere cerveza. productos Claro, balanceados, ¿no? claro. Eso es importante, ¿no? Entonces, El otro día eh, estábamos tomando, vos sabés que acá en la Argentina ya hay varias microcervecerías que tienen su nombre, como pasó con Gorila, nos trajo sour, están todos trabajando en sour, pero logrando productos realmente increíbles, muy buenos. sí, Astor se metió también y cada una tiene perfiles. Podés encontrar el maracuyá, podés encontrar, viste, el ananá, podés sí. encontrar, no sé, va variando y son buenísimas, Sí, ¿eh? sí, no, y obviamente por eso te Ha dije, generalmente mejorado. es gente que ya tiene algo de experiencia y No, va sí, 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 probando, aparte son todos nerd, y son todos todos re nerds, nerds estudiosos, cerveceros. sí. Claro, es que en realidad, ¿por qué yo quería este ciclo, Marce? Por esto, Mm, porque yo creo que es lo mejor que te puede pasar, tener toda la información y los caminos más o menos allanados y seguir investigando para tener mejores birras, sin exacto. lugar a dudas. Bueno, volviendo, Volvé, volvé. vamos a volver, Yo te saco y volvé. empecemos. Hay dos ácidos que mencioné mucho, que es el acético y el láctico, ¿no? Ya lo El mencioné láctico, sí, bastante, sí. pero es bueno revisarlo, ¿no? Porque, digamos, es muy importante y definen este tipo de cerveza sour, ¿no? Hablamos del acético, que está presente, para que tengas una idea, en cantidades abundantes en el vinagre. Si vos querés realmente ver cómo, y ojo que no es 100%, es un pequeño porcentaje, pero si vos querés ver realmente cómo, bueno, uno lo come
frecuentemente en ensalada, ¿no? Pero a ver quién se anima a tomar vinagre puro, ¿no? Es un ácido No me complicado, hagas es punzante, eso. No me... fuerte, y aumenta mucho normalmente la percepción de acidez. En cualquier contexto aumenta mucho la percepción de acidez. Por eso, en general, no debería ser así, nunca es el ácido predominante en una sour. Simplemente en pequeñas cantidades le da cierta complejidad, a mí me gusta mucho, pero cuando te pasás, como te dije, esto está un Sonaste. poquito en el borde. Esto lo que pudo haber pasado es que fermenté un Se poquito quedó. más, estuvo a temperatura ambiente, yo la compré en un lugar a temperatura ambiente, pensé que iba a estar menos afectada, pero evidentemente ya para mi gusto personal se pasó un poquito de la acidez, ¿no? ¡Ah! ¿Para El qué ataque vos ácido digas eso? es muy Dios. fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde lo tenemos presente el ácido acético? En las Red Flanders, ¿m? En ese tipo Claro. de cervezas, Rodenbach. No está presente en las Flanders Brown Flanders, las Oud Brown, como dije antes, que hay más que nada una fermentación acética, ¿no? Después tenemos el otro ácido que es más amigable, que es el ácido Láctico. láctico. Normalmente se encuentra en la leche cortada, digamos, en su versión más espantosa, digamos. Muchas veces hasta lo describen como tangui en pequeñas concentraciones, digamos, apenas se percibe una acidez, obviamente va creciendo, si hay demasiado, obviamente el producto ya pasa a ser intomable, ¿no? Pero, digamos, una cerveza tolera muchas mayores cantidades de ácido acético, ¿no? Y a veces hasta es percibido como dulce. Te mencioné el caso del vino, que algunos lo sienten como medio caramelado, dulce, lácteo, a leche. Digamos. Es un ácido en general bastante suave y bastante amigable con el paladar, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Más allá de eso hay otros ácidos que, por ejemplo, tenés el cítrico, que puede estar, bueno, aromas a cítricos también puede tener, está asociado mucho a eso, es agridulce. Después el málico, que es un ácido bastante fuerte. Acordate que en enología el málico se le convierte a Sí, sí, láctico por las bacterias, claro. por Se Enococcus. utilizaba, dijiste que se utilizaban los vinos tintos que tenían que estar en Exactamente, barrica. exactamente. Sí. Normalmente los vinos Ujú. tintos tienen una fermentación maloláctica y los vinos, algunos vinos blancos también tienen fermentación maloláctica, digamos. Ujú. Generalmente los vinos más frescos, los blancos más frescos son los que no tienen maloláctica, ¿no? Que se toman más frescos, digamos, entonces esa acidez ayuda, ¿no? Eh, pero obviamente lo que es muy importante dentro de este contexto de ácidos es que bueno, me olvidaba del succínico. El succínico también es otro que se identifica con algo salado y amargo, ¿no? También está el butírico. El butírico no es muy agradable, digamos, como es más, butírico es vómito, es realmente bastante desagradable en concentraciones elevadas, ¿no? Pero algo que afecta mucho a la percepción de los ácidos también es el dulzor. Por eso cuando uno hace blends o hace mezclas, digamos, lo dulce puede afectar realmente este tipo de, la percepción de la acidez, ¿no? Y esto me da pie a la parte de la percepción de la acidez. ¿Cómo uno Perfecto. determina cuán ácido es un producto? A ver, y muchos dicen, bueno, miro el pH. No, el pH realmente no es una buena medición de cuán ácido es un producto. El pH mide la concentración de protones, digamos, de alguna forma se define como el logaritmo negativo de la concentración de protones, digamos, y mide lo que se llama los iones protones en forma disociada. No me voy a meter en eso, está bien, pero es simplemente una medición de eso, de los protones, digamos. Estoy hablando también, haciéndolo sencillo, ¿no? Eh, por eso no es una buena medición, porque cuando uno mide la acidez, digamos, cuando lo que uno percibe como acidez es la presencia de todo, la forma disociada y la no disociada, no lo que mide el pH, ¿no? Entonces hay algunos términos que llaman acidez total, por ejemplo. Acidez total es la discontribución de la acidez de todos los ácidos. En las bebidas nosotros tenemos ácidos débiles, que son ácidos orgánicos, algo mencioné antes en otras presentaciones, ácido láctico, ácido acético son ácidos débiles, digamos, que no se Ajá. disocian completamente, digamos. Es como que no forman, todo el ácido no forma, toda la molécula de ácido láctico no forma protones, sino que hay un equilibrio entre la forma disociada y no disociada, digamos. El ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte, digamos, forma en una solución acuosa se disocia completamente, pero los ácidos orgánicos son ácidos débiles, digamos. Parte está disociada y parte no disociada. Cuando vos medís el Ajá. pH,
medí solamente la parte disociada. Entonces, es una medida un poquito errónea, ¿no? Entonces, la acidez volátil, que es un método que bueno, contribuye, digamos, mide toda la acidez, formada por todos los ácidos, ¿no? Y dentro de esa acidez tenemos la acidez volátil, que es acidez que yo puedo remover por destilación. Por ejemplo, la acidez producida por ácido acético. Cuando uno habla de acidez volátil, es esa acidez que yo la puedo, por vapor, digamos, yo caliento, y esa acidez que yo elimino, o que puedo detectar en los vapores, es lo que se llama acidez volátil. En general es interpretada como ácido acético, aunque hay otros factores que también pueden interferir, como el propio dióxido de carbono, el SO2 en los vinos, bueno, pero normalmente se interpreta como ácido acético, ¿no? La acidez es la fracción de la acidez total que se puede destilar y medir. Esa es la acidez volátil. Cuando uno escucha acidez volátil, uno enseguida la asocia con ácido acético, con vinagre, ¿entendés? Ahora, el ácido láctico está más asociado a la acidez que se llama fija, digamos, es el componente no volátil. La acidez total es el componente no volátil más el componente volátil, digamos. Perfecto, ¿Ya? entonces ahí tenés un panorama general. Entonces, ahora, hay unas tipos de acidez que uno puede medir fácilmente en el laboratorio, digamos, que es la acidez titulable, digamos, lo que uno puede titular, digamos. Todo ácido, digamos, uno puede, no me quiero meter, pero uno puede utilizar una base para secuestrar todo el ácido de alguna forma, digamos, entonces uno puede medir cuánta base utiliza normalmente ese hidróxido de sodio, uno puede tener, es una forma muy fácil en el laboratorio. Hay un método establecido por la American Society of Brewing Chemists, digamos, cualquiera puede obtener ese método, es de bajo costo, uno necesita algunos implementos de laboratorio para ponerlo en funcionamiento, y eso, digamos, reemplaza, uno necesita medir pH para esa técnica, pero en realidad uno no está midiendo el pH, uno está midiendo realmente la concentración de ácidos, digamos, ¿no? Y eso está mucho más relacionado con la percepción de la acidez. Cuando uno puede medir la acidez titulable, que es en general un valor que se aproxima a la acidez total, digamos, esa acidez titulable, entonces uno está midiendo realmente la percepción de la acidez. Y eso es muy importante, que no te la da normalmente el pH, exactamente. Eso es muy importante, ¿tá? Para tener en cuenta para los cerveceros. Entonces, cualquier cervecero que trabaja con este tipo de productos, mi recomendación es que pongan a punto un método para medir acidez total, acidez titulable, digamos, ¿no? Y por qué no acidez volátil si realmente el ácido acético es importante dentro del proceso, ¿no? Repetí, si querés, Marcelito, dónde pueden bajar esos métodos. Esos métodos, la American Society of Brewing Chemists, es la ASBC, esos métodos están disponibles. Bueno, creo que hay que ser miembro para acceder, pero bueno, de alguna forma eso se puede conseguir fácilmente, son métodos estándares de laboratorio, digamos, y simplemente se requiere, bueno, algún material de vidrio y algunos reactivos, un pHímetro y sí, pero no una estructura no compleja. estamos hablando de cromatógrafos ni nada inviable, son cosas totalmente compatibles con una microcervecería pequeña, digamos, es algo bastante básico. Pero los que trabajan con cervezas sour, yo recomiendo que trabajen en función de la acidez total más que en función del pH. El pH realmente no es una buena medición, ¿no? Si uno quiere tener productos repetitivos, y uno también puede establecer, bueno, hasta este nivel de acidez total, el producto yo lo lanzo al mercado. Y hoy hay etiquetas en Estados Unidos que ya están informando la acidez total del producto. ¿Está bien? Como si fuera del alcohol. Y esa acidez se expresa en gramos por litro, digamos, de un ácido, como una referencia. Uno lo que mide es la cantidad de base, digamos, de material alcalino, de hidróxido de sodio, que neutraliza el ácido, digamos, que está presente en la solución. Esa es la medida. Y uno de eso lo expresa como en función de algún ácido. En cervecería se expresa en función del ácido láctico, en enología normalmente se suele expresar en función del ácido tartárico, ¿no? Pero, o el tartárico o el málico, realmente no me acuerdo ahora, pero bueno, uno de los dos. Pero eso es relativo, lo importante es que, digamos, esta técnica es realmente lo más interesante, lo más importante para los que trabajan con este tipo de productos sour, ¿no? Bueno, básicamente esa es la parte que yo quería. No sé cuánto estamos de tiempo, ya estamos. ¿Cómo venimos con el tiempo? Estamos casi en el cierre. Queda un minuto. Si todavía queda material, si querés corto y nos reencontramos. Simplemente mencionar lo de bueno. Lactobacillus plantarum, que
que tenemos nosotros disponible, que es para hacer kettle sour. Eso, digamos, para acidificar, eso tiene que ser acidificado en la olla, sin utilización de No, lúpulo. no, Y bueno, para, porque no cortamos. nos va a alcanzar un minuto. Bueno, Eso quiero que lo expliques porque los chicos que están del otro lado necesitan saber. ok, Así que bancame, te y nos corto conectamos. y nos reconectamos. Por Bien, favor, ahí va, listo. ahí va. Ahí estamos. Vamos a tener el momento final de este encuentro en el ciclo Fermentación junto a Marcelito Cerdán. Hoy estuvieron estos microorganismos como los principales en la charla, las bacterias, y estuvimos realmente hablando de las sours que a muchos les apasiona investigar, hacer, tratar de ir mejorando, ¿no? Como todo. Ahora sí. Ahora estamos de vuelta. Bien. Ahora estamos de vuelta y quiero que expliques bien lo que vas a decir porque estás hablando de un proceso importante. Así que, Sí, es un proceso dale. que se llama kettle souring, que es un proceso de acidificación en la olla de cocimiento. Es un proceso que se está volviendo bastante popular porque es bastante sencillo dentro de todo y generalmente permite algo de predecibilidad dentro de un tipo de proceso que es bastante impredecible, ¿no? Sobre todo cuando uno trabaja Ajá. con bacterias. Acá lo que uno hace es obtener el grado de acidez que quiere antes de fermentar. Eso es básicamente lo que se hace. Lo más normal es usarlo en olla, pero también algunos lo utilizan en el proceso de maceración, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que uno hace básicamente es generar un mosto normal en la olla, sin lupular. No se agrega lúpulo. Recordá que dijimos que las bacterias lácticas, digamos, sobre todo Lactobacillus principalmente, muchas de ellas, algunas especies y algunas cepas, digamos, no toleran el lúpulo. El que Entonces, lo toleraba era el Pediococcus. Pediococcus lo tolera mucho más. Entonces, en el caso del Lactobacillus depende de la cepa. Nosotros, de hecho, tenemos la LP652, que es una bacteria Lactobacillus plantarum, que no tolera mucho El las resinas lúpulo. amargas, entonces se utilizan kettle souring para acidificar el mosto. Eso es básicamente lo que uno hace. Entonces lo que uno dentro del ambiente cervecero, para evitar también contaminaciones, uno lo que hace después, vuelve a hervir ese mosto una vez que se produce el proceso de acidificación. Ahora explico cómo se produce, tarda 24, 48 horas dependiendo cuánto bacteria uno utiliza. Entonces después uno vuelve a hervir eso, le vuelve a agregar, le agrega el lúpulo que quiere y ahí va a fermentación ya con el ácido láctico que produjo, ¿no? Recuerden que esta Perfecto. bacteria, la 652, la LP652, Sapsaur LP652, lo que tiene es que se comporta como un microorganismo homofermentativo, digamos que produce solo ácido ¿Se láctico. consigue en la Argentina? Sí, se consigue en la Diego Argentina. está moviendo cielo y tierra para lograr Diego la habilitación. Perrota es el encargado de que ustedes lo resuelvan. Exactamente, Ahí él está. está moviendo cielo y tierra para eso. Bien, bien ahí, Cuando bien Diego se ahí. pone algo en la cabeza, lo saca, eso seguro, ¿no? Bien. Entonces, bueno, básicamente lo que uno hace es bajar un pH. Recuerden que yo dije que más o menos en 3.8 se plantaba la reproducción, el crecimiento de Lactobacillus, pero acá esto baja más o menos de un pH 5 que tiene inicialmente el mosto, más o menos a 3.4, algo así, digamos. En Ajá. 3.8 normalmente se frena el crecimiento, pero después sigue bajando un poquito más. Y eso es lo que, digamos, uno acá puede controlar el final del proceso, lógicamente con el pH. Pero si uno hace un blend, digamos, siempre lo recomendable es medir, como mencioné antes, acidez total, ¿no? Eso le da una idea realmente de la percepción de El acidez. panorama. Porque estos productos Exacto. uno los puede lanzar así como están, digamos, uno fermenta y obtiene una cerveza sour, así, derecho, o uno puede utilizarlo como un blend para determinadas cervezas, ¿no? Entonces, obviamente selección de cada uno. Quizás uno quiere una acidez más tangy, quizás uno quiere una acidez más tart, como mencionamos, ¿no? Eso es decisión de cada cervecero, ¿no? Pero normalmente la Perfecto. fermentación, agregando 10 gramos por hectolitro, demora entre 24 y 36 horas. Digamos, si uno agrega 100 gramos por hectolitro, 10 veces más, no es que uno ve una aceleración tremenda. Recuerden que acá el limitante de la fermentación es básicamente el pH. Llega un momento que estas bacterias, cuando bajan hasta un determinado pH, no progresan más. Sí se pueden
producir más cantidades de ácido láctico, que eso sí se tienen que medir con la metodología que yo mencioné antes, que es la acidez titulable, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, uno produce 4 gramos por litro en 48 horas, más o menos, los test que tenemos. Uno produce 2,5, 3 gramos por litro, por hectolitro, perdón, cuando uno trabaja 24 horas, más o menos está entre esos 2 y 4 gramos por hectolitro, cuando uno va de 24 a 48 horas. Normalmente fluctúa entre eso. Si uno agrega 10 veces más, hemos tenido hasta casi 7 gramos por hectolitro. Pero eso ya es demasiado, digamos, es demasiado. Uno lo podría hacer, pero uno está usando 10 veces más bacteria, que no tiene sentido, es caro, y obviamente un producto de 7 gramos por litro pero estamos hablando de 7 gramos por litro, yo me dije hectolitro, es Hectolitros, lo sí. que uno obtiene utilizando una inoculación de la bacteria de 10 gramos por hectolitro, son entre 2,5 y 4 gramos por litro de ácido láctico. Si uno Perfecto. inocula 10 veces más bacterias, 100 gramos por hectolitro, que es una barbaridad, es 10 veces más de lo que recomendamos, uno puede obtener entre 4,5 y 7 gramos por litro, que Litro. es una locura, digamos, de ácido, digamos, eso ya no es tomable. Pero eso sí se puede usar para blend, digamos, si uno mide y uno puede ajustar después para eso, ¿no? Son estrategias que Bueno, uno puede seguir, ¿no? eso, ¿algún detalle más de estrategia en esta No, elaboración básicamente, digamos, lo que vemos que esta bacteria hasta 16 platos puede fermentar tranquilamente, simplemente hay un pequeño desfasaje en la curva, digamos, pero digamos, algunas horitas más, nada más, digamos, no afecta mucho, digamos, 16 platos, digamos, es relativamente importante. Después, no hay mucho más que eso, es muy sencillo, la temperatura normalmente entre 37 y 40 grados es la temperatura ideal. Recordamos que esta bacteria está acostumbrada a vivir en los intestinos, por lo tanto 37 grados es bastante importante, ¿no? Pero si uno va a 45 grados o 50 grados, si uno no baja completamente la temperatura del mosto después de hervir, recuerden que el mosto se hierve, se esteriliza, se baja la temperatura, lo ideal es bajar a 37 grados más o menos y ahí inocularlo, ¿ok? La bacteria. Si uno baja mucho, también la fermentación se hace mucho más lenta. Entonces, normalmente 37 grados es lo ideal. Aparte, por una cuestión energética no hace falta bajar tanto, ¿no? ¿Para qué bajar si no hace falta, ¿no? Entonces uno perfecto. fermenta, inocula a 37 grados, está 48, 24, 48 horas y después ya eso se vuelve a hervir, se le agrega el lúpulo que uno quiere y ahí va a fermentación, ¿no? Y si uno quiere saber cuál es la percepción de la acidez, como mencioné antes, lo mejor siempre es trabajar sobre acidez titulable, ¿no? Eso es muy ¿En qué importante. momento se hacía eso? Al final. No, eso uno Ah, lo puede hacer, bueno, uno lo puede hacer con el mosto antes de fermentar para tener una idea, pero uno lo puede también hacer ajá. al final y ahí determina más o menos en función de El la acidez balance. total. Ah, Por ejemplo, uno determina, yo en mi producto no quiero más de 3 gramos por litro de acidez total. Entonces ajá. uno calibra el producto en función de eso, ¿no? Son estrategias que uno puede seguir, ¿no? Pero bueno, Qué básicamente es eso, placer. Grace. Eh, Qué placer, bueno. Marcelito querido. Sos un tipo extraordinario explicando. Aparte, siempre le pones también la gota de humor que hace que todo se entienda mejor. Humor Bueno, ácido. vamos a decirle a todos los que están del otro lado y a los que van a escuchar esto que vamos a tener una mínima pausa del ciclo porque Marcelito va a tener unas merecidas vacaciones de todo tipo de trabajo Sí. para que la familia lo abrace un poco más, aunque están todos en casa, bueno, un poco de relajación y bajar ¿no? La carga Exactamente, fueron de meses de mucha compromisos. carga, de mucho trabajo, muchos cambios, como deben haber tenido todos. Eh, Así que bueno, ahora unas vacaciones, 2 semanitas paramos Tranquilo, y después volvemos. totalmente. Volvemos con este ciclo, te lo pido por favor porque yo la paso bárbaro. ¿Te queda de recordar qué estabas tomando para que los que están del otro lado... Bueno, Sí, 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 sí. se llama Madame Tommy está Rosé. haciendo gesto, era una botella así, no puede ser que no La le botella es quede, tremenda, ¿viste? la verdad que solo por la botella ya se merecen que la muestre, ¿no? Qué, qué bueno, qué buena botella, espectacular, espectacular, me encanta. Bueno, brindamos así. Esperá que te está recalculando que alguien te mandó un mensaje, seguro. Estamos justo en el final y te tenían que mandar otro mensaje. Hola, Ahí hola, hola. está, Te sí, me están mandaron llamando, me otro, están te llamando. mandaron otro. Bueno, pero
Servite, Bueno, servite, ¿podés? ¿Un poquito? y Y brindamos brindamos rápido así, antes que me sin vuelvan a llamar foto. otra vez. Sí, porque te están todos llamando. Bueno, te quiero Bueno, mucho, descansa. igual, Y gracias por estos encuentros que enaltecen al programa absolutamente. Gracias. Chau, chau. hasta luego. Chao. Bueno, y de esta manera terminamos el ciclo fermentación del día de hoy.